el día de ayer veíamos que si bien no somos salvos por nuestras obras, sino por la obra de Cristo a través de su obediencia perfecta y su muerte en la cruz, la Biblia también nos enseña que las obras son el resultado y la evidencia de nuestra fe. Todo creyente ha sido transformado por el poder de Dios para andar en buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10. En términos más concretos, el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 2 de su primera carta que el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y en primera de Juan 2:6, Juan nos dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Cómo podemos imitar a Cristo en su obediencia? Brevemente, podemos decir que eso implica al menos 4 cosas y veremos una de ellas en el día de hoy. En primer lugar, debemos imitar el estándar de su obediencia. ¿Cuál fue el estándar que Cristo puso delante de sí toda su vida a la hora de tomar una decisión? Alguien pudiera responder rápidamente que la ley moral de Dios, y tendría mucha razón. Cristo nunca violó ninguna cápite de la ley, Él cumplió a la perfección todo lo que la ley requiere de nosotros. Sin embargo, en Juan 8:29, el Señor fue más específico. Él nos dice allí que el Padre que le envió nunca lo había dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. El estándar que Cristo puso delante de sí toda su vida no fue una ley impersonal, sino más bien el carácter de santidad de su Padre Celestial reflejado en esa ley, y al cual Él quería agradar. El agrado de su Padre era la norma. Por supuesto, es en la ley moral de Dios donde encontramos el tipo de conducta que a Dios le agrada, pero Cristo no vivió su vida primariamente en función de una legislación, sino en función del agrado de su Padre. Él obedeció la ley perfectamente porque Él sabía que eso era lo que agradaba a su Padre Celestial. Y yo creo que esa visión de la obediencia tiene profundas repercusiones en la vida de un creyente. La vida cristiana práctica consiste en tratar de agradar a aquel que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser los objetos de su amor. Escuchen cómo oraba Pablo por los creyentes de Colosas en Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiere el Señor concedernos en este día la gracia de ser llenos de ese conocimiento de la voluntad de nuestro Padre, de modo que podamos andar como es digno de Él, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios a través del conocimiento de su palabra.